Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtros por aquí, por Univista TV. Por cierto, gracias por permitirnos seguir creciendo. Llegamos ya al 1.000.000 de suscriptores en el canal de YouTube y le agradecemos a cada una de sus participaciones y por supuesto estar cada noche con nosotros. Bueno, en la noche de hoy, señores, vamos a entrar en una historia donde se cruzan puertos estratégicos, poder militar cubano, negocios internacionales del castrismo, de esa organización que, como ha dicho en las últimas horas el secretario de Estado, el secretario de Guerra, Marco Rubio, en el Senado, pues ya los Castro no están llevando el poder, sino es esta organización. Siempre lo habíamos sospechado, siempre se había denunciado, pero ha sido puesto en un comité en del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, hay figuras que podrían convertirse en piezas claves para entender cómo opera realmente la red económica del castrismo fuera de Cuba, porque no es solo internamente, porque detrás de uno de los puertos más importantes de América Latina, la Terminal Internacional de PSA Panamá, aparece un nombre que conecta directamente con el corazón económico del régimen cubano. Hoy tenemos una denuncia contundente, un periodista de investigación que, por cierto, vivió más de 15 años en Panamá, conoce este entramado, pues hablaremos y tiene información de Ani Rodríguez Lastres, alta ejecutiva de esta empresa PSA Panamá, especialista formada en el puerto de Mariel y además hija de una de las mujeres más poderosas del aparato militar cubano, la general Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta de Gaesa. Sí, el poderoso conglomerado militar que controla hoteles, puertos, divisas, importaciones y además controla buena parte de la economía cubana. También el ex senador Marco Rubio había dicho que ningún dólar de eso entraba en el tesoro público cubano. Eso es cierto, todo se lo queda este entramado criminal, son millonarios, el pueblo en contraste muriéndose de hambre. La pregunta es, ¿estamos hablando simplemente de una ejecutiva exitosa? Me refiero a Ani Lastres, a Ani Rodríguez Lastres, o de un puente estratégico entre estructuras de castrismo y centros logísticos internacionales. Ya no lo dirá el periodista, pero antes, bueno, le doy la bienvenida y después presento lo que dijo Marco Rubio en las últimas horas. Déjenme darle la bienvenida al periodista de investigación Jorge Castro. Ok, aquí lo tenemos. Jorge, buenas tardes. Gracias por Saludos, ¿cómo estar. estás? Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por el honor de poder compartir lo que hemos recabado durante las últimas horas, pues. Igualmente, además quiero agradecerte públicamente que me permitiste tener uno de los programas más movidos aquí en la plataforma de Univista TV con la investigación de las relaciones sexuales y el control que hacía Fidel, de Hugo Chávez y Maduro. Así que te estamos aprovechando para ver qué otra información tenemos aquí que va a ser importante. Esta mujer, antes como decía, escuchar las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, es una pieza tan importante que nos permitiría al mundo libre, incluso al presidente Trump y su equipo, descubrir que esta gente tiene su mano peluda extendida por América Latina. Absolutamente, toda una celeridad en Panamá cuenta con todo el respaldo de una gran estructura, tiene acceso a información, manejo y alcance logístico y mucho de lo simplemente logístico dentro del canal de Panamá y tiene acceso directo porque además manejan una empresa que ya tú estás al tanto de que mueven una gran cantidad de toneladas de containers, de contenedores, tú sabes, de mercancía por el mundo, lo que les permite tener acceso directo a los contenedores. Y ahí pudiésemos estar incluso hasta hablando de narcotráfico internacional. Bueno, relaciones que no se ponen en duda por algunos especialistas. Vamos a presentar, como lo había dicho Jorge, y después seguimos conversando, el tema de las declaraciones que dio en las últimas horas el secretario de Estado, Marco Rubio. Están en inglés, pero yo sé que mucha de la audiencia de nosotros la domina. Hablando, evidentemente, en resumidas, del control que tiene Gaesa de todo ese dinero que viene de estos negocios y que nunca ha sido utilizado sino para la represión, la manutención del régimen, del sistema, pero no a favor de un pueblo que se muere hoy de mengua. Different, yeah. I mean, I think the misnomer about Cuba, or the misunderstanding about Cuba, Cuba's actually not controlled by the government. Cuba's controlled by a military holding company named Gaesa. And Gaesa virtually owns anything, they own the tourist sector, they own mining, they own the gas stations, they own everything. They generate about 70% of Cuba's GDP is under the control of this military company. And they're sitting on between $14 and $17 billion in assets. So you have people literally starving, people literally like power grid that hasn't been maintained in 10 years.
And yet you have this holding military company sitting on these assets. And by the way, not a penny of the money in the military holding company translates over to the public treasury. So the fundamental challenge we have here is that Cuba needs to be, in order for it not to continue to be a failed state, which poses a threat to the United States, they need systemic and serious reform. They need to have economic reforms. And the question is, can they possibly reform, given the people who are currently in charge, both of Gaesa and of their government? And I think the answer is they can. I really don't believe this system is capable of reform unless new people take over. Bueno, fíjense, el control lo tiene Gaesa. Has dicho algo, mencionaste drogas, narcotráfico. ¿Por qué Panamá, Jorge, tú que viviste allí, aparece nuevamente en el tablero geopolítico cubano? Además, me decías, tú estás en España, que mucha de la información que sale de influencers, periodistas y comentaristas, le falta algo de sustento. ¿Qué hay aquí que sabes tú y que has investigado? Bueno, en el caso de esta joven, es impresionante ver cómo ella ha logrado penetrar la alta sociedad panameña, cómo goza de, además de una serie de privilegios. Yo comencé a hacer una investigación en cuanto por el nivel de vida que ella tenía y porque otros medios anticastristas cubanos hacían énfasis en el ritmo de vida de ella, que había viajado por el mundo, que dominaba varios idiomas, pero yo me conseguí que hay cosas mucho más allá. Estamos hablando de toda una Matajari, de una gente reclutada, formada al más alto nivel del G2 cubano, esta joven, que además ha evolucionado en los últimos años, que lleva por lo menos 3 años viviendo en Panamá, que ha vivido en las mejores zonas residenciales de Ciudad de Panamá, en Punta Pacífica, Punta Paitilla, Costa del Este y Santa María. Porque es que además, y ahí fue donde yo comencé a orientar inicialmente mi investigación, Gaesa gestiona una serie de inmuebles que son propiedad de Gaesa a través de un tinglado y un entramado de sociedades anónimas. Ellos son propietarios de varios inmuebles de alto costo, varios apartamentos en Ciudad de Panamá. Y yo diría, bueno, hasta cierto punto por el tema de la seguridad tiene sentido. Y si Gaesa o a través de esta empresa de la que ellos son socios, bueno, tenían ejecutivos allá viviendo en Panamá, pues cobraba cierto sentido y ellos podían de alguna manera justificar que a Gaesa le saliera mejor ser propietaria de unos apartamentos que además se alquilan en teoría a lo largo del año para efectos de esos intercambios, tú sabes, esa gente que alquila esas propiedades vacacionales de alto lujo, pues. Pero después me conseguí con que habían otras cosas. Me conseguí con que esta joven es nada más y nada menos que la segunda a bordo en la empresa operadora y que maneja la mayor cantidad de carga, la empresa de operaciones de carga más importante en el Canal de Panamá. Ella es la segunda a bordo. Y tú me vas a decir que eso no cuenta con el visto bueno del cangrejo cuando ella aparece en actividades con el cangrejo, aparece bien relacionada a su madre con algunas de las actividades del cangrejo. Tú me vas a decir que eso no cuenta con el visto bueno del gobierno de Cuba y que Panamá no sabe. Cuando te refieres a Panamá, ¿te refieres al gobierno actual del presidente Raúl Mulino? ¿O Por anterior? supuesto, por supuesto. Yo no sé si tú recordarás, y puedes verificar que efectivamente es así, que una de las diatribas que se armó cuando el presidente Trump inició su segundo mandato es que él le exigió que quitaran a la empresa, a esa empresa en particular. ¿Y cuál fue la explicación que se dio? Que es una empresa que sí era china, después los chinos dijeron que no era china, que es una empresa que viene de por allá del Pacífico, yo te puse ahí el sitio donde se origina, Singapur. Y resulta ser que el principal socio tras bastidores del gobierno de Singapur en esa empresa es Cuba, precisamente a través de Gaesa. Entonces, algo sabía el presidente Trump cuando comenzó su gestión, que quiso que le quitaran la concesión y sin embargo los panameños lo plantearon como un asunto de territorialidad, de independencia, tú sabes, ¿no? Un nacionalismo malentendido, pero algo sabía Trump que pidió que le quitaran ese contrato que no se lo lograron quitar nunca. Claro, pues fíjate, Trump lo tenía claro. Ahora, ¿qué tan estratégico era para el castrismo tener influencia indirecta en nodos logísticos cercanos al canal de Panamá que la olfateó el actual presidente de Estados Unidos? Tienen casi el 100% del control del manejo de toda la carga que pasa por el canal. Son el mayor ofertante de esos servicios, lo que también genera acceso directo a los contenedores. Esos contenedores, entre comillas, se pueden preñar.
Es decir, se pueden llenar de oro, de cocaína, de dinero en efectivo, y ya tú empiezas a ver cómo aparecen en partes del mundo esos cargamentos de fruta llenos de cocaína y que además provienen del Canal de Panamá, que nadie se explica cómo esas operaciones se han dado al Canal de Panamá. ¿Tú crees que el presidente Trump sabe y está intentando desarticular realmente todo ese entramado? ¿O Trató de hacerlo, no sé qué pasa a estas alturas, pero sí, sí estoy seguro de que sabe, porque es que además, ¿cómo te explicas tú? Esa fue una investigación que comenzó con muy buen pie por parte de la prensa de Panamá. Y era un trabajo conjunto con un medio de comunicación en Miami, anticastrista, y la prensa de Panamá. Pero yo vi que nada más se quedaron ahí, en ese nivel del cuento de que si la muchacha se da buena vida, que si viajaba por el mundo. Eso va mucho más allá y es lo que yo pretendo que la gente que te sigue y que nos ve se percaten con pruebas, tú sabes, concluyentes. ahora fíjate, hasta qué punto estas figuras funcionan como operadores económicos e ideológicos? Son todos unos agentes, por supuesto, que además han penetrado la sociedad panameña. Vuelvo y te repito, tienen control del Canal de Panamá, tienen control de todo lo que ahí se hace. Eso es la cantidad, el tonelaje de mercancía, ellos tienen casi controlado todo lo que hay en el canal, y ahora verás la ubicación y verás la cercanía que tienen a base o a sitios que fueron estratégicos militares para los intereses norteamericanos. Ahora fíjate, esa información estratégica que debe estar manejando el Departamento de Guerra, la amenaza evidentemente de que algo va a cambiar, los comentarios que insisten en negociaciones del Cangrejo con la administración Trump, a pesar de los descalificativos que pueda tener la persona por su condición personal y comportamientos que ha tenido durante toda su vida, se está manejando información sensible, estratégica, que podría manejar figuras y conexiones que hay simultáneas entre Mariel y Panamá, porque ver a esta joven, como tú estás señalando, pareciera ser la fachada perfecta de ese crimen organizado en el que está no solo Gaesa, Cuba, sino que pudieran estar vinculados quiénes más, Jorge. Bueno, pero que tú mismo has dado en el clavo. ¿Tú crees que el gran argumento es realmente para justificar que ella ha llegado a ese cargo que ocupa en esa empresa PSA? Es que ella trabajó en el puerto del Mariel. O sea, qué- me disculpa, pero qué tanta mercancía, qué tanta carga maneja en volumen el puerto del Mariel para justificar? Ella no estaba en Ámsterdam, ni en Rotterdam, ni en Houston, que son los grandes puertos del continente, ni Miami, ¿me entiendes? Sea, me parece que es una manera de reírse, de burlarse de uno. Fíjate tú, es tan importante esa empresa, para que tengas una idea, que los pasantes de las universidades públicas de Panamá hacen su pasantía en áreas específicas dentro de esa empresa, porque es la que genera prestigio, control, es la que goza, tú sabes, de ese prestigio, de esa muy buena fama. Está ubicada en un ala estratégica de lo que se dice la costa pacífica, la salida pacífica del Canal de Panamá. Y Ahí tienes una aquí, idea. ajá, no, es que veo, el Castemo entendió y eso ha sido su supervivencia, la reinvención que ha tenido desafortunadamente usada para el mal, ¿no? Ellos entendieron perfectamente, Jorge, hace años que el verdadero poder, y ahora moderno, por supuesto, se mueve a través de puertos, logística y comercio, porque sin duda alguna, además tenían los hoteles, pero los hoteles creo que no les rendían tanto rédito el turismo como estos negocios que venían y que tú estás señalando incluso que están vinculados a otros negocios Claro, tuyos. tienes Como una la, imagen donde la presentan como una celebrity, como una rockstar, porque además la anuncian como una de las personas que más saben de la materia, junto a otras tres mujeres, otras tres jóvenes, además, muy bien conceptualizada la imagen, ¿me entiendes? no, ¿Me estás oyendo? sí, perfectamente. Sí, las presentan como una rockstar, muy bien conceptualizada la imagen para vender tú sabes, el éxito de esta chica en todo el continente. Eso es una cosa que a mí me dejó de piedra. Fíjate, no, es que cuando tú vas oyendo y conociendo quiénes son los personajes y el alcance y frente a lo que está ocurriendo, vamos a ver qué es eso que me estás mostrando.
Esa fotografía, sí, porque además da conferencia, panel de mujeres en logística, ¿no? Supply chain, dice, y ahí la presentan junto a otras personas. Bueno, eso es parte de la penetración que Esa es la hija de la presidenta de Gaesa, imagínate tú, casi nada. Sí, no, y además, aquí hay algo interesante. Estados Unidos está dando puntadas interesantes en el desmantelamiento de estas estructuras criminales que supuestamente también y alegadamente están vinculadas a Venezuela. Y aquí los que están cooperando con la administración Trump, pues deben estar dando también información. Fíjate, están yendo tan lejos que estamos viendo aquí en Estados Unidos cosas, Jorge, que no se veía. A la hermana de esta señora, de la mamá de esta rockstar, como tú la calificas, hija de la general Ania Guillermina Lastes Morera, le quitaron la residencia porque estaban aquí en Estados Unidos, porque además entonces gozan en apariencia de estos privilegios fuera. Pero entonces no es esto que le quitaron los papeles solamente, sino que viene algo más grande de este desmantelamiento. ¿Lo estoy leyendo bien o estoy tratando de... Perfectamente, perfectamente. Y es que además, esta joven aparece en actividades, en conferencias, en congresos, en visitas. Además, ella, tú sabes, en primera línea, como anfitriona de las mejores y las mayores autoridades en materia de portuaria, en materia de importaciones, por ejemplo, de toda América Latina. Ahí yo te mandé algunas actividades en las que ella aparece prácticamente como es la segunda a bordo, ¿me entiendes? Realmente es la segunda al mando dentro de esa empresa, perdón, PSA. Óyeme, y otra coincidencia interesante es que PSA tumbó su página web. A raíz de esto, la página web está cerrada, está caída y más nunca la restituyeron como para que no tengamos acceso. Sin embargo, yo conseguí una página alterna y te mandé también el enlace con esa página alterna. Pero la página oficial, la primera, está caída y más nunca la restituyeron. Fíjate, estamos viendo una estrategia realmente para aislar internacionalmente a estas familias vinculadas al aparato militar cubano. Bueno, en este caso no está funcionando, porque esta joven tiene un alcance infinito. O sea, no es cualquier cosa ser socio del gobierno de Singapur y la que representa las acciones de Gaesa y se comporta prácticamente como la accionista, la dueña de la empresa, es la hija de la generala y la tienes ahí. O sea, no es cualquier cosa. Claro, pero ¿no creen que este descubrimiento lleve a las autoridades panameñas a, pues en vista de lo que está pasando en la región después del 3 de enero, a desarticularla? Es decir, no nos extrañaría que en cualquier momento digan que esta muchacha renunció, la devuelven para Cuba. Seguramente cuando lo dejemos en evidencia, porque tú sabes que hasta ahora los panameños se han burlado de nosotros con la denuncia. Ellos se hacen de la vista gorda, ellos con no comentarla tienen, pero esto es demasiado fuerte y demasiado contundente, lo que estamos mostrando el día de hoy. ¿Qué es lo más preocupante para ti o quizás lo más revelador de esta denuncia que te lleva a olfatear, a seguir rastros de estas conexiones en Panamá? Un lugar que fue tu casa por 15 años, como lo dije al principio, pero ¿qué más hay que notaste como en tus investigaciones que dices esto no lo está sabiendo, no lo está conociendo todo el mundo y es necesario exponerlo? Lo primero, para mí lo brutalmente descarado y desconcertante es cuando ya veas la foto de satélites que vamos a compartir, la cantidad, el volumen de contenedores que ellos manejan, la proporción de espacio que tienen en referencia al resto del Canal de Panamá y el resto de las empresas. Esta es la empresa más importante. La ubicación, están cerca de todas las instalaciones estratégicas. Están cerca del Puente de las Américas, o sea, tienen una ubicación súper privilegiada. Y hay una toma que es como en 3D, donde tú te das cuenta que muy cerca, en la parte de atrás, estaba la vieja base Howard, que además cuenta con una zona, un aeropuerto que fue diseñado por los americanos y que eventualmente sigue funcionando como aeropuerto militar. Ahora es lo que le dicen el aeropuerto de Panamá Pacífico, pero tú ves la estructura, vas a ver las imágenes, cómo es el aeropuerto, y hay una zona que se desarrolló, no se ha desarrollado en su totalidad, que se llama Panamá Pacífico, y esas son una de las bondades que esta gente ofrece como servicio y que en la práctica ellos tienen acceso a toda esa infraestructura, a Panamá Pacífico, al centro logístico, al Hub de las Américas,
a un aeropuerto, al Canal de Panamá. O sea, son prácticamente los copropietarios del Canal de Panamá esta empresa. ¿Qué te parece? Ajá, Jorge, vamos a hablar un poco de esa ubicación que está señalando y ver las fotografías que tienes para mostrar, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Sí, imagínate tú, mira la ubicación que tenemos ahí cerca, Puente de las Américas. Esa es la entrada al Canal de Panamá, la entrada sur. Está súper estratégica. Si ellos quisieran parar en cualquier momento el flujo de carga, de tránsito por el Canal de Panamá, tienen una super ubicación que además les permite tener control de todo lo que pasa, todo lo que ingresa y todo lo que sale del Canal de Panamá. Es decir, que hay un absoluto control. Estos puntos estratégicos que están señalados en esta fotografía, ¿a qué se refieren? Esos puntos estratégicos que están señalados en esta fotografía son aquellos puntos en los que tenemos respaldos de fotos. Entonces, en cada uno de esos circulitos, nosotros tenemos suficiente fotografía si hiciera falta, si fuese necesario, para demostrar cómo está el movimiento actualizado de todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, de cada uno de esos puntos, que además son empresas, son terminales de embarque de combustible. Imagínate tú que ellos están cerca de donde se almacena el combustible, la gasolina, el petróleo que circula por el Canal de Panamá. Están cerca de dos puentes estratégicos, o sea, tendrían la capacidad de cerrar o interrumpir el tránsito y el flujo del Canal de Panamá marítimo cuando les dé la gana. Están cerca de las vías de circulación de acceso de vehículos, la Cuando tú autopista te refieres, importante. ¿están cerca ¿a quién? ¿A la empresa esta PSA? Por supuesto, es la mejor ubicación, esa que tú tienes ahí. Exactamente, es la mejor ubicación en toda el área pacífica del Canal de Panamá, la que ellos tienen. Es La decir, que han mejor, la tenido más una, importante. podemos decir que Panamá se ha convertido desde hace tiempo, porque estas instalaciones no se hacen de la noche a la mañana, por eso te preguntaba al principio cuánto tiempo y la relación del régimen con alguno de los gobiernos de Panamá. Desde que Omar Torrijos era dictador de Cuba, perdón, de Panamá, desde que Fidel se inició en el poder, desde ahí viene esa relación. Sí, Panamá, si te lo pongo en dos platos, es un aliado de Cuba, del régimen. Exactamente. Y óyeme, y al tener además, lo has dado en el clavo, al tener además ese control sobre los contenedores, para Gaesa nunca ha existido bloqueo. Nunca han cumplido las normas que le ha impuesto el gobierno americano en cuanto al bloqueo. Tienen la manera, porque además esa empresa, PSA Panamá, es una empresa libre, que no está sometida a ese tipo de sanciones, ¿me entiendes? Por Claro. lo cual, esa es exactamente, esa es la empresa desde arriba. Mira la cantidad de contenedores que tiene. No, es Esa gigante. foto es reciente. Y esto que tú dices de lo que es la operación que hacen, que es gigantesca, aquí lo muestran los contenedores de donde se guardan y se mueven, se embarcan y desembarcan. Eh, Recuerden que Panamá, por supuesto, es uno de los principales puertos, no solo para América Latina, también para el resto del mundo. Y aquí te voy a hacer una pregunta antes de seguir viendo fotografías, Jorge. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos parece estarse enfocando en esto, que probablemente no era noticia nunca, nadie lo señalaba, nadie lo tocaba, nadie lo exponía? Se está enfocando más en esto, en las operaciones que tenía Gaesa, que en figuras políticas tradicionales del castrismo. Es una pregunta periodística Yo a un creo que colega. porque, disculpa, es que has tenido el acierto siempre de hacer la pregunta correcta, ¿me entiendes? Yo creo que ellos se han dado cuenta, lo que yo te decía al principio, que Gaesa son los copropietarios. El canal lo comenzaron los franceses, lo concluyeron los americanos, ¿verdad? Lograron que los chinos no se metieran en el canal y ahora Gaesa resulta ser que es el copropietario del canal. Eso se están burlando en la cara del presidente Trump y eso es lo que él creo que está enfrentando y esa es la misión que tiene ahorita Marco Rubio. Bueno, aquí estamos descubriendo con el periodista de investigación Jorge Castro algunas de las cosas que tiene este entramado de Gaesa y su relación con Panamá, ¿no? Y en este caso lo que hemos venido hablando, que se ha convertido como una plataforma logística importante para estructuras cercanas al castrismo, ¿no? Y su operación y el deseo y quizás el trabajo que está teniendo el presidente Trump y su equipo para desmantelarlo. Jorge, antes tenía un manifiesto por aquí que quería, no sé, déjame darte. Sí, eso es para que los que nos siguen puedan percatarse
en ese manifiesto de que es nada más y nada menos de que el avión que usaba Carretera Napolitano. Es un avión de la presidencia de la República donde viajaba el ministro, la vicepresidenta. Era un avión que nada más tenía de siglas venezolanos, con tripulación venezolana. Todos creo que son inclusive oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, adscritos a la presidencia o a la vicepresidencia. En esos mismos aviones volaba Carretera Napolitano. Y ahí, Explica en ese vuelo en a lo que particular, era y era el avión que le prestaban al Cangrejo. En ese vuelo en particular viajó el Cangrejo. y esto está fechado el 1 de mayo del 2024, es decir, estamos hablando hace prácticamente 2 años y un poquito más de semanas. Ya va, vamos por partes para entender. Me perdí aquí un poco y me imagino que nuestra audiencia también. El tema de Carretero Napolitano, ¿quién es? Explícanos. Y la relación con el Cangrejo, con cualquiera de estas piezas, ficha Carretero Napolitano era prácticamente, digamos, el embajador, el binacional, durante el bloqueo. Fue el que entró a sustituir a Alex Saab en esta trama y se encargaba, era el único que tenía la capacidad y la aprobación por parte de ambos gobiernos, de la dictadura de Maduro y de Mulino, para operar a ambos lados de la frontera y pasar televisores, todo tipo de, todas las mercancías que pasaban, que ingresaban a Venezuela, tenían que pasar contar con la aprobación de Carretera Napolitana. Este señor es tan poderoso que un miembro de su familia es amigo íntimo del Cangrejo. El Cangrejo, a última hora, logró hacer importantes aportes en efectivo a la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino, gracias precisamente a que Carretero Napolitano lo puso en contacto a Mulino con el Cangrejo, pues. Eso fue un aporte. A cambio de lo cual, Carretero pidió para él el control, se reservó para él el control de la zona libre de Colón, de la autoridad de aduanas y de otras menudencias más allá. Bueno, y designó a uno de sus ejecutivos como embajador de Panamá en Cuba. ¿Qué te parece? Ahora, el Cangrejo sí ha estado en esos viajes, en esas conexiones, viajando en este avión que pertenecía a la presidencia. El Cangrejo sí puede tener sentido lo que se viene contando de que es la voz, las orejas de Castro en las negociaciones que se está adelantando con el gobierno estadounidense, Jorge. Por supuesto, por supuesto. Es que además nadie pone en duda, por lo menos en donde yo me manejo, ¿no? El poder que tiene el Cangrejo como representante de su abuelo Raúl Castro. Y es la persona que ha hecho los negocios, es la persona que controlaba ahí toda esta estructura. Eso que se está haciendo en Panamá, esa estructura que tú ves ahí no se llevaría a cabo si no contara con el visto bueno del Cangrejo y además la aprobación y la complicidad de los panameños, de los respectivos gobiernos de Panamá. Pero más que todos los anteriores, el gobierno actual. Ahora, voy a hacerte otra pregunta relacionada con eso y vamos a seguir viendo la ubicación de esto para que vean las dimensiones, que yo estoy asombrado también viendo la fotografía de lo que son estos puertos y además incluso cómo colindan con el aeropuerto, las instalaciones, lo que hace tener un control maravilloso para cualquier negocio, lícito e ilícito, como pudiera ser en este caso. Estados Unidos parece estar, ya ha quedado claro, enfocándose en Gaesa. Lo ha dejado claro y lo mostramos al principio de este espacio. El ex senador, no me acostumbro a decirle el secretario de Estado, Marco Sí. Rubio, ¿no? Fueron muchos años tratándolo como senador aquí en donde yo vivo, ¿no? Estamos viendo cuando mencionamos o se menciona al Cangrejo, a esta joven, una nueva generación de empresarios militares cubanos. Por supuesto, por supuesto. Y además, esta es una de las empresas, yo creo que es la principal empresa bajo control del Cangrejo. Porque además, yo estoy convencido que el verdadero dueño de esta empresa, si no de la totalidad, casi la totalidad de toda la empresa, es precisamente el Cangrejo, a través de Gaesa. Bueno, es la verdad que un tema que probablemente por eso es que se está negociando, que de cierto debe tener algo, porque Estados Por Unidos también lo ha supuesto. adelantado y el presidente nuestro lo ha señalado en varias oportunidades. Fíjate, vamos a seguir viendo la fotografía porque de verdad aquí, bueno, aquí lo que pasa es que aquí me quedó por preguntarte este nombre de Rodrigo Castro Raúl Guillermo. Ese es el Cangrejo. Claro, pero estaba acompañado con estas personas, que es lo que te quería señalar. Sí, Javier correctamente. Iban en el mismo vuelo, en la misma misión. Ok, ahí estaba Ana Guillermina, por supuesto, Por Rodríguez Díaz supuesto. Ismael. Este día,
este Díaz, Ismael, no es venezolano, no es cubano, aquí, nacionalidad cubana, perdona Cubano. la... Ajá, todas estas son las fichas de esto mismo que te estaba preguntando, Por exactamente. supuesto, yo creo que ese vuelo en particular, todos los pasajeros eran cubanos. Lo único que había de Venezuela era la tripulación. Ok, ya queda claro esto. Vamos a seguir viendo estas instalaciones y cuéntanos 40 ya. hectáreas, imagínate tú, sin ningún tipo de control. Ellos ejercen hasta la seguridad interna. Tienen acceso directo al canal. Están en la orilla del canal. Ya va, déjame quitar, ajá, te muestro esta fotografía. ¿A qué se refiere esta imagen satelital? Ahí creo que podemos apreciar, entre otras cosas, las vías que hay cerca y un aeropuerto, porque ellos colindan con la que era la vieja base Howard, que de desmantelada es en teoría, pero hay instalaciones ahí militares que siguen siendo estratégicas y que siguen prestando servicio. Y ahí está precisamente el hub ¿cómo se llama? Servicios que se le brindan al Canal de Panamá. Imagínate tú, están a 5 minutos. Ahí están los colegios más importantes, más exclusivos de Panamá. Hay una comunidad ahí adentro que vive muy exclusiva y ellos tienen acceso a todos esos servicios. Es decir, el día que se quieran ir, tienen un aeropuerto propio al lado. Tienen salida por el Canal de Panamá. Pueden meter lo que les dé la gana de igual manera y moverla a cualquier parte del mundo. Ahí tienes. Esa es una de las fotos más impresionantes. Tienen un cerro atrás. Eso que tú ves al fondo es Panamá Oeste. Es como decirte Guarena y Guatire en relación a Caracas. Eso es Arraiján y La Chorrera. Pero entre Arraiján y La Chorrera está Panamá Pacífico y está la base Howard, la antigua base Howard, que ahora se llama el aeropuerto Panamá Pacífico. Imagínate tú la superubicación que tienen estos señores. Claro, y ya al finalizar las fotos te voy a hacer la última pregunta, que creo que va a ser revelador y un resumen interesante de lo que has venido anunciando. Aquí también vemos otra imagen, allá al fondo de esta fotografía vemos el aeropuerto internacional Marcos Galaver, ¿no? Correctamente. Ese aeropuerto es el aeropuerto que está al lado de un centro comercial, es el aeropuerto donde aterriza el presidente de Panamá, porque ella tiene dos aeropuertos. El que se ve hacia Albrook, que es ese que tú acabas de mencionar, y el Panamá Pacífico, que en esta fotografía estaría detrás de nosotros. Ese aeropuerto que tú acabas de mencionar es el que está en Albrook. Imagínate, Okay. tú tienes dos aeropuertos cerca. No, tiene conexiones, salida de mar, carretera, aeropuerto, es privilegiado. Y esta última fotografía, antes de concluir con la pregunta que creo que va a ser la más importante de la noche para escuchar tu lectura sobre ella, esta también es lo mismo, una imagen menos acercada a lo que es el tierra, pero es lo mismo, ¿no? Todo el entramado de esta estructura del puerto. Claro, y todos los servicios que ellos pueden controlar, a los que tienen acceso, tienen control de todo. O sea, tienen una cosa privilegiada. Ellos son los que manejan la mayor cantidad de carga, son prácticamente los concesionarios o los operarios principales del Canal de Panamá. No es cualquier cosa, del Canal de Panamá. Trump, y con esto finalizamos, tiene un plan. Yo estoy seguro que así como Venezuela tiene tutelada a Delcy, los hermanos Rodríguez y probablemente hasta el propio Diosdado Cabello, mientras desmantelan y pueden hacer negocios, pero bueno, y que cumplan lo que les está pidiendo también en beneficio de la sociedad, no vamos a ser mezquinos con ellos, porque no es solo negocio lo que están buscando, pero bueno. En el tema Gaesa, Jorge, ¿qué pasaría con Cuba realmente? Porque por aquí van los tiros de Trump y sus planes, ¿no? No es llevarse a Raúl Castro, que ya vimos en semanas pasadas que lo encausaron aquí en Miami por el derribo de los aviones del hermano del rescate. ¿Qué pasaría realmente con Cuba si algún día colapsa esta estructura financiera gaesa y colapsa esta conexión que tienen en un punto estratégico en América Latina como es Panamá? Colapsaría la economía de los Castro, colapsaría la economía de los generales que se mantienen ahorita amarrados al poder gracias al dinero y el poder que les da Gaesa. Y colapsaría, por supuesto, todo lo que queda dentro de la isla. El músculo financiero es Gaesa, es un estado dentro de un estado. Y hasta ahora la gente, yo no sé por qué razón, se ha distraído más en lo que hace la chica, con quién sale, dónde se toma fotos, que en la verdad, que Gaesa es prácticamente, no, es en la práctica el operario más importante que tiene el Canal de Panamá.
Y al final, si colapsa esta estructura de militares, ¿no es necesario arrestarlos o terminarían todos negociando? ¿Cómo ves tú ese final de Yo esta creo guerra? que terminaría negociando porque tienen mucho que perder. Estamos hablando de muchísimo dinero. Per se, esa empresa, SPA, pertenece a un holding que tiene muchos intereses en varias partes del mundo. Es decir, es uno de los operarios de carga marítima y de puertos más importantes del mundo. Estamos hablando de miles de miles de miles de millones de dólares. Bueno, Jorge, la verdad que no sé si te quedó algo por agregar antes de finalizar la entrevista por Univista. Yo creo que es todo porque yo quedé sorprendido, pues, cuando empecé a buscar una cosa pequeña y me consigo con que el operario principal, el socio comercial principal del Canal de Panamá es GAES. O Me sea, imagino. Aquí la sorpresa es mayor. Bueno, realmente, ¿qué te puedo decir? Yo solo y aspiro. yo quería ver tu cara cuando vieras las 40 hectáreas esas llenas de contenedores. No, y la vinculación, porque es que muy pocos se atreven a hablar de narcotráfico y otros negocios turbios en los que han estado involucrados estos comunistas, el castrochavismo y esa revolución bolivariana del siglo XXI, es a costa de dinero. Y el dinero es por donde se les está asfixiando. Un plan maravilloso del presidente Trump. La verdad que yo estoy fascinado que por lo menos estamos viendo el final, aunque no esté cerquita, pero sí comenzó, creo que desde el 3 de enero. ¿Coincide conmigo en eso? Absolutamente. Y fue un gusto hablar contigo en esta entrevista porque has sido la única persona que me he conseguido que maneja el tema, o sea, que se ha informado sobre el tema GAESA, que ha hecho la labor de investigación y está empapado en cuanto a la profundidad de lo que esto significa. Va más No, allá de lo plástico, ¿me entiendes? De lo que se ve. no, y yo te agradezco a ti, yo me siento, yo te lo reconocía antes de comenzar a grabar, que el tema Cuba es muy profundo, tengo muchos años trabajando con ellos y con cubanos, pero no es fácil conocerlo como extranjero, como venezolano, a pesar de que tengo más de una década, y son temas delicados, porque son 67 años de creación de estructuras, de penetración, de ideología, incluso de trabajar con gente que está al lado tuyo, que piensa que son opositores y terminan siendo unos chivatos del G2 cubano, tan sencillo como eso, sentados en tu mismo escritorio haciendo de periodista y es un tema muy delicado. Por lo que aplaudo todo lo que se haga para desmantelar. Bueno, ¿y tú crees que esta estructura, disculpa, dándote confirmando lo que estás diciendo, tú crees que lo más grave no es que esa estructura de SPA o PSA, SPA, ¿no? De esta empresa es una gran base de inteligencia y de fuente de información que enriquece además la capacidad de hacer daño y de sobrevivir del G2 cubano? Así es, así es. Gracias, Jorge, por permitirnos tus análisis periodísticos e investigaciones con Univista TV. Señores, les doy las gracias yo también en la noche de hoy por habernos acompañado. Y bueno, para cerrar, les digo que durante años nos dijeron que el poder en Cuba estaba en los discursos, en la ideología, en las figuras de los Castros, de Yacanel incluso. Pero hoy, cada vez más, después incluso de esta entrevista, hay más señales que apuntan a esa estructura, ¿no? GAESA, puertos, hoteles, dinero, logística, todo es negocio y redes internacionales que parecen extenderse mucho más allá de la isla que por ellas van. Me despido. Feliz noche para todos. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtros por Univista TV. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de una alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.